Los viajes por mar son más seguros hoy que en cualquier otro momento de la historia, pero eso no significa que a algunas personas no se les congelen los pies cuando se trata de subirse a un barco. Todos pueden nombrar al menos un famoso naufragio, y algunos prefieren mantener sus pies en tierra firme en lugar de arriesgarse a quedarse en el locker de Davy Jones. Pero ¿qué tan preocupados deberíamos estar? ¿Podría ocurrir un desastre como el del Titanic hoy? Bueno, ponte los chalecos salvavidas y súbete a los botes, porque estás a punto de descubrirlo. No es que tu nave está a punto de hundirse ni nada. No quiero asustar a nadie que vea esto desde el medio del Atlántico. Hablando de eso, hazme saber en la sección de comentarios qué destino de crucero te gustaría visitar. ¿Alguien más escuchó las salpicaduras? Probablemente no fue nada. Antes de que podamos responder a nuestra pregunta principal, necesitamos saber qué llevó al hundimiento del Titanic a convertirse en uno de los peores desastres marítimos de la historia. Todos conocen la historia básica. El barco chocó contra un iceberg, no había suficientes botes salvavidas y Rose tuvo el collar todo el tiempo. ¿Eso fue un spoiler? Lo siento. Ignorando las hazañas de los personajes de ficción, todo eso es básicamente correcto, pero faltan algunos detalles clave. El primer gran problema que contribuyó a la desaparición del barco tuvo que ver con la cultura de los transatlánticos de principios del siglo XX. Los capitanes de estos barcos estaban bajo constante presión para mantener un apretado horario de llegadas y salidas. Estos horarios eran difíciles de mantener en circunstancias ideales, y con frecuencia requerían empujar los barcos cerca de sus límites. Tampoco está claro si el capitán era plenamente consciente del peligro. En ese momento, era común que los operadores de radio del barco trabajaran para una compañía de terceros. Transmitir mensajes a la tripulación era la segunda prioridad después de enviar telegramas privados a los pasajeros. Esto fue tan lejos como el operador de radio del Titanic, diciéndole a otro barco que se callara sobre los icebergs, porque tenía una acumulación de correspondencias privadas. Además, se creía ampliamente que los icebergs no representaban ningún peligro significativo para los barcos. De hecho, unos años antes, un barco alemán llamado SS Kronprinz Wilhelm logró completar su ruta después de que su arco se arrugó por una colisión con un iceberg. Cerca de ese tiempo, el futuro capitán del Titanic, Edward Smith, descartaría la posibilidad de un posible desastre marítimo, diciendo: "La construcción naval moderna ha ido más allá de eso". La gente de hoy se burla de cómo se anunciaba el Titanic como insumergible, pero en aquel entonces contaba como una jactancia. Independientemente de la razón, el capitán Smith eligió continuar adelante a toda velocidad. Tenía la presencia para ordenar a los vigilantes del Titanic que vigilaran el hielo, pero debido a un error administrativo, nunca se les dieron binoculares. La falta de botes salvavidas también se debió a un malentendido de cómo se desarrollarían las posibles colisiones, y no solo porque serían absurdas en un barco invencible. En ese momento, se aceptaba generalmente que si un barco alguna vez necesitaba ser abandonado, los pasajeros y la tripulación serían recogidos por otro barco en la misma área. Nadie había anticipado la necesidad de evacuar a todos a bordo de botes salvavidas. Eso también ayuda a explicar por qué la evacuación fue tan desorganizada, con muchos botes saliendo solo parcialmente llenos. Si bien es un descuido bastante grande, el plan original podría haber funcionado si alguien hubiera recibido su llamada de socorro a tiempo. Verás, para 1912, los barcos aún no tenían que tener a alguien operando la radio 24/7. Esto significaba que el operador de radio del SS California, el barco más cercano, y al que el operador del Titanic le había dicho que se callara, estaba dormido cuando salieron las llamadas de socorro. Para empeorar las cosas, fue el hecho de que el operador de radio del Titanic informó las coordenadas incorrectas en su SOS. Esto significaba que incluso las naves que recibieron la llamada tuvieron problemas para encontrar dónde había caído el Titanic. Entonces, esos fueron los principales problemas que enfrentó el Titanic en esa fatídica noche: exceso de confianza, mala comunicación, botes salvavidas insuficientes y la incapacidad de los rescatistas para encontrarla. Ahora que hemos establecido todo eso, es hora de responder a nuestra pregunta principal. ¿Qué pasa si el desastre del Titanic sucediera hoy? Desde el hundimiento del Titanic, se establecieron muchos procedimientos nuevos con la esperanza de prevenir desastres similares. Uno de los primeros fue el establecimiento de patrullas de hielo regulares en esa región del Atlántico Norte. En los primeros días, esto significaba tipos con binoculares que se congelaban la nariz en botes y aviones, pero afortunadamente, hoy no es hace 100 años. Otra razón de que hoy es mejor que hace un siglo es que nuestra detección de icebergs se ha vuelto mucho más sofisticada. La Guardia Costera de los Estados Unidos y el Servicio Canadiense de Hielo patrullan regularmente el área con aviones HC-130, equipados con radar para buscar cualquier iceberg que se acerque demasiado a las principales rutas.
Con la ayuda adicional de satélites de posicionamiento global e informes de barcos que pasan, las dos agencias pueden proporcionar actualizaciones diarias sobre la posición de los icebergs en el Atlántico Norte. A los buques individuales también les resulta mucho más fácil detectar icebergs en su vecindad, gracias a tecnologías como el radar y el sonar que se están volviendo comunes. Estos avances han hecho mucho para que los viajes por mar sean mucho más seguros, pero no infalibles. Los accidentes aún pueden ocurrir, por lo que es bueno que ahora se requieran que las grandes embarcaciones deban llevar suficientes botes salvavidas para todos a bordo, y las tripulaciones reciben capacitación en los procedimientos de evacuación adecuados. También se requiere que los barcos modernos tengan un operador de radio en servicio en todo momento. Eso es bueno por varias razones. Una de ellas es que nadie quiere ser el tipo que se durmió en una crisis. El capitán del Californian fue despedido por perderse la llamada del Titanic y ni siquiera había violado ninguna regla. Las llamadas de emergencia por radio se han estandarizado en mayor medida que en 1912. Además, el rastreo por GPS significa que si un barco necesita ayuda, los demás sabrán con precisión dónde está el problema. Los esfuerzos de rescate también están mucho más coordinados de lo que habrían estado a principios del siglo XX. La Guardia Costera mantiene una variedad de vehículos de respuesta de emergencia, que van desde pequeñas embarcaciones y helicópteros hasta grandes barcos y aviones. También están en mejores condiciones para coordinarse y enviar ayuda de otro tráfico civil y militar en el área. Entonces, ¿cómo sería un escenario Titanic moderno? Bueno, un buen ejemplo podría ser lo que sucedió durante el desastre del Costa Concordia en 2012. Claro, este naufragio ocurrió en las cálidas aguas del Mediterráneo y el Concordia golpeó una roca en lugar de un iceberg. Pero las consecuencias fueron lo suficientemente similares como para hacer algunas comparaciones. La historia completa es la siguiente. El crucero italiano pasaba cerca de la isla de Giglio cuando chocó con el borde de una meseta submarina. Creyendo que conocía el canal lo suficientemente bien como para navegar solo, el capitán había desactivado la alarma de colisión para el sistema de navegación a bordo del Costa Concordia. Más tarde, se reveló que había numerosas distracciones en el barco, como la presencia de la novia del capitán. A diferencia del Titanic, el Concordia tenía botes salvavidas más que suficientes para sacar a todos de forma segura. Desafortunadamente, ninguna reforma política puede compensar por completo el error humano y la mala comunicación. Y el incumplimiento de los procedimientos de emergencia retrasó la evacuación en más de media hora. Cuando se dio la orden de abandonar el barco, el Costa Concordia ya estaba comenzando a hundirse tan severamente que la tripulación no pudo lanzar muchos de los botes salvavidas. Cuando las olas se asentaron, 33 personas perdieron la vida y otras 64 resultaron heridas. Tan malo como fue eso, las cosas podrían haber sido mucho peores, ya que la ubicación de la colisión de Concordia le hizo a los pasajeros y a la tripulación una serie de favores inesperados. Para empezar, estaban a la vista desde tierra cuando ocurrió el accidente. Esto significó que la ayuda llegó razonablemente rápido una vez que el capitán envió su SOS. De hecho, con la ayuda de sus chalecos salvavidas, muchos pasajeros pudieron nadar hasta tierra firme. Nadie estaría nadando muy lejos si hubiera chocado contra un iceberg en el Atlántico Norte. Cuando el Titanic se hundió, estaba a unos 644 kilómetros de tierra firme y el agua estaba a menos 2 grados centígrados. La buena noticia es que en el mundo moderno, las cosas podrían nunca haber llegado a ese punto. Si el Titanic hubiera golpeado el iceberg hoy, la Guardia Costera habría desplegado una pequeña flota de barcos y helicópteros para ayudar en la evacuación. No solo eso, sino que cada barco en el área habría hecho una línea recta hacia sus coordenadas en el momento en que se envió el mensaje de SOS. Con un comandante competente que supervisa una evacuación organizada, este Titanic moderno podría no considerarse en absoluto un desastre. Por otro lado, Costa Concordia muestra lo que puede suceder cuando se ignoran las precauciones de seguridad. Ahora, no dejes que esto te impida planear esa escapada caribeña. Aún es mucho más probable que te lastimes conduciendo al trabajo que navegando los 7 mares. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos geniales que creo que disfrutarás. Simplemente haz clic a la izquierda o a la derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.